a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra plática de este lunes. Es nuestra plática número 15 y el día de hoy el tema que se abordará será Sistemas de Protección de la Niñez, a cargo de la doctora Nacheli Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a quien le agradecemos profundamente esté con todas y todos nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Presidenta, por aceptar esta invitación y ser parte de esta actividad de formación con la que iniciamos nuestras semanas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. A continuación, le voy a pedir, por favor, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, que nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, licenciado, le escuchamos. Pues muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días, buena semana, bienvenida, Nash. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas se viste de gala hoy. Sí, primero debo mencionar que ya lo comentó Elenita, todos los lunes iniciamos nuestras tareas con una plática en atención al compromiso y a la convicción que tenemos de ser cada día mejores servidores públicos. En esta ocasión tendremos los sistemas de la niñez, y eso es atender nuestra convicción de ser mejores servidoras y mejores servidores públicos. Déjenme platicarles que desde principios del año pasado le solicitamos a la maestra Nacheli que nos regalara una conferencia presencial que viniera a Chiapas en el mes de abril, que es cuando visibilizamos más el enfoque de atención a niñas, niños y adolescentes. Pero vino la pandemia, lo que todos ya conocemos, y no fue posible hacerlo presencial. Por eso ahora le pedimos que nos hiciera favor en esta modalidad virtual a la cual pues nos vamos acostumbrando más cada día, pero sobre todo para no retrasar esta gran oportunidad que significa escuchar a quien me honra darle la bienvenida, a la maestra Nacheli Ramírez Hernández. Ella, además de ser una gran amiga de la Comisión de Chiapas, es una gran defensora de los derechos humanos por ella misma, por su convicción, nos lo demuestra todos los días, no solo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sino también como presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Déjame platicarte, Nash, que en la CDH de Chiapas estamos convencidos, sin duda, de promover sin descanso los postulados de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y a contribuir al fortalecimiento de los sistemas de protección integral. En Chiapas, el CIPINA estatal opera desde 2016. Actualmente, bueno, Chiapas tiene 125 municipios. Actualmente hay CIPINAs municipales en 68 municipios. Estamos trabajando, así nos lo ha manifestado el visitador especializado en atención a niñas, niños y adolescentes, el maestro Ruanova, para que pronto tengamos los CIPINAs en los 125 municipios. Pero sobre todo, estar pendientes de que funcionen, de que realmente contribuyan a una nueva cultura de legalidad para las niñas, niños y adolescentes, que la niñez de Chiapas sea reconocida y respetada en sus derechos, que realmente tengan las mismas oportunidades de desarrollo que las niñas y niños de México entero y del mundo, ¿sí? La vida digna es el primero y principal objetivo de los derechos humanos. Ello nos exige, pues, la construcción
de un mundo digno de ser vivido, y eso se hace desde la primera infancia. Es cuando podemos mejorar las oportunidades de desarrollo, ¿sí?, para las nuevas generaciones y lograr que nuestras niñas, niños, adolescentes sean personas llenas de aspiraciones que puedan ser alcanzadas, que tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Realmente te agradezco mucho, Nash, que nos regales esta conferencia, que siempre te ha distinguido tu gran capacidad y tu generosidad. Yo te agradezco, y al mismo tiempo invito a todas mis compañeras y compañeros que están conectados para que aprovechemos muy bien este espacio de aprendizaje, ¿sí?, que hoy viste de gala, como dije al principio, a la Comisión Estatal de Chiapas. Muchas gracias a todas y todos y enhorabuena. Dejo la palabra a Elenita para que nos haga favor de presentar a la maestra Nacheli. Gracias, presidente. Y a continuación me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Nacheli Ramírez Hernández es especialista en la investigación educativa y ejercicio de la docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios en los ámbitos de derechos humanos, indicadores, formación de profesores y capacitadores, promoción, organización y participación social, así como en temas de desarrollo social, rural y comunitario, fortalecimiento municipal, género, microfinanciamiento, desarrollo sustentable, migración y derechos de la infancia, tanto en el ámbito de la administración pública como en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Desarrollo Social, así como también en el sector no gubernamental, como RIRIKI, Intervención Social, Red de Consultoras, CIPAC. Fue integrante del grupo de expertos en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y en la actualidad es integrante del Consejo Consultivo del CIPINA Nacional. Fue consejera de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, y de Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil, CIMAC, e integrante del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en México y de otros 6 espacios colegiados. Ha participado en más de 50 investigaciones y estudios en varias temáticas sociales. Es autora, coautora y coordinadora de diversos libros, como La Primera Infancia y Migración en México. Ha publicado su columna Interés Superior en Mujeres Más y el periódico La columna Derechos en la Mira en el semanario El Influyente y en el Ruiz Halley Times. Fungió como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la cual actualmente es presidenta. En la actualidad es además presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos e integrante del Consejo Directivo de la Alianza Global de Ombudsperson Local y socia del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Defensor del Pueblo, ILO. Bienvenida, y le dejo el uso de la voz para que podamos escucharla. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, de entrada decirles que les agradezco muchísimo el espacio. Empezar la semana con esto me va a cargar de baterías. Agradecerle a Juan José la invitación para estar aquí, como él dice, a distancia, pero no se van a salvar. Ya nada más que se acabe esto, me vuelven a invitar y entonces ya estaremos en persona. O sea, esto no sustituye lo otro, ¿no? ¿Y qué les puedo decir? Básicamente todo lo que dijo Juan José de mí, eso es lo que yo opino de él. Sí, tenemos una excelente relación, trabajamos no nada más desde la lógica de las comisiones hermanas, sino que pues Juan José, como ustedes saben, forma parte del comité directivo de la federación y pues bueno, nos unen bastantes cosas. Voy a empezar de una vez para que no nos coma el tiempo. Voy a tratar de hacer como un piso parejo, porque yo sé que muchos de ustedes trabajan la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes y otros no. Entonces vamos a tratar de más o menos ir sobre un piso parejo para todos. Espero no ser
muy básica, sobre todo para los compañeros y las compañeras que trabajan más la agenda. Estamos hablando de una agenda que simplemente en el caso de su estado compete según el último censo, a 2.996.653 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, que es el rubro que cubre la convención. Y bueno, exactamente, pues naturalmente cuando hablamos de este grupo etario, de este grupo poblacional, si lo queremos hacer desde la lógica de los derechos humanos, pues el referente es la Convención sobre los Derechos de las Niñas, del Niño en su momento traducida así, ¿no? Y pues esta convención que este año en noviembre cumpliría 32 años, ¿no? Y que entró en vigor en nuestro país en septiembre de 1990, es decir, cumple 31 años de vigencia en México. Es una convención, como ustedes saben, es la más ratificada y firmada en el mundo. Solamente hoy el único país que no ha firmado la convención y la ha ratificado es Estados Unidos, ¿no? Entonces digamos que es en términos del cuerpo de convenciones, es el instrumento vinculante con mayor digamos, consenso. En esta convención, al momento hay 3 protocolos facultativos, uno sobre niñas y niños armados, el otro sobre explotación sexual, y el tercero, que todavía no, esos 2 primeros están firmados y ratificados por México. Hay uno tercero que todavía no firma México, y es el protocolo facultativo para el derecho a comunicaciones, ¿no? De niñas y niños, es decir, básicamente contempla la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes puedan presentar casos ante la convención, ante el Comité de los Derechos del Niño, que básicamente es el que regula. Solamente 11 de los 19 países de América Latina ha firmado este protocolo, y si nos vamos al mundo, la proporción es menor, digamos, a comparación de los otros protocolos y de la propia convención. Estos han sido básicamente, no han tenido, digamos, la cobertura que tuvo la convención en su momento. Aquí está el dato en América Latina, en el caso del primero y el segundo protocolos facultativos, los 19 países de América Latina lo han firmado, como les comenté, incluyendo México. La que sigue, por favor. En términos acotado a lo que es el sistema de protección integral, la Convención marca básicamente en su artículo 4 las obligaciones específicas de los estados para asegurar que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes sean reconocidos, ¿no? Y habla de la necesidad de tener un andamiaje institucional, ¿no? Responsables exactamente del desarrollo y el monitoreo y la evaluación de políticas públicas, responsables de la ejecución y la protección de los niños y las niñas a partir exactamente de sus derechos. La construcción de estos sistemas nacionales de protección, y ahí, a pesar de que la convención no profundiza en su momento inicialmente en eso, destaca 3 dimensiones: la normativa, la programática y la institucional, la que sigue. La normativa tiene que ver básicamente con la armonización legislativa con la Convención de los Derechos del Niño, para dar exactamente integralidad a lo que básicamente es un tratado de Descas, ¿no? Que eso comprende la Convención. Esta dimensión normativa fue inicialmente entendida como el andamiaje, ¿no? Como las bases del árbol. Fue la que más rápido se desarrolló en todo el mundo, incluyendo básicamente en México también.
Hay quien dice, básicamente en palabras de Norberto Biscuit, que es un defensor de derechos humanos argentino, que fue integrante del Comité de los Derechos del Niño de la ONU a principios de este siglo, y que de hecho le tocó México como parte de sus responsabilidades. Él decía que quizás estábamos ya en una sobreregulación y que, bueno, ya los andamiajes normativos estaban ahí y que lo que hacía falta, ¿no? Básicamente es pasar a las otras dimensiones, ¿no? Y bueno, México en este caso normativo, y ya lo vamos a ver, en términos de sus sistemas de protección integral, llegó tarde, ¿no? Digamos, de los países de América Latina, fue el último, porque nuestra ley es del 2014, ¿no? Que digamos, creó una ley normativa de todo lo que tenía que ser un sistema de protección integral, ¿no? Esa ley que básicamente es por lo cual ustedes también tienen una ley a nivel estatal del 2016, por lo que comentaba el presidente, pero su ley es del 2015, o sea, también fue publicada muy rápidamente como todas las leyes estatales, pero llegamos, como les digo, tarde a esto. Para cuando nosotros emitimos esa ley, pues ya todos los países de América Latina ya la tenían, ¿no? Y ya tenían, digamos, leyes que normaban. Sin embargo, naturalmente, durante el trayecto, antes de llegar a esta ley que engloba un sistema de protección integral como tal, pues tuvimos muchísimas modificaciones normativas en diferentes partes de las normas en casos de leyes muy específicas como la de educación, la de salud, y sobre todo destacar que pues no, las modificaciones al artículo 4, que exactamente van a cumplir 10 años en el mes de junio, ¿no? Cuando estemos celebrando las modificaciones, una década de las modificaciones constitucionales al artículo primero, pues también estaríamos celebrando las del artículo 4, que reconocen con plenitud los derechos de las niñas, los niños y a los adolescentes y su interés superior. La otra parte es la dimensión programática, que significa el cumplimiento por parte de los estados sobre las obligaciones de protección y garantía de los derechos de niñas y adolescentes. Básicamente es cómo hacemos el diseño de políticas públicas, cómo esto básicamente deriva en prácticas, programas y servicios, ¿no? Y esta es la siguiente dimensión. La siguiente parte es la dimensión institucional, y es después de que tenemos la normatividad, digamos, la planeación, pues está el cómo hacemos para poder incorporar, digamos, los sistemas de protección a la práctica, y es básicamente las dimensiones que tienen que ver con qué tiene que pasar con las instituciones, si hay que crear otras instituciones o no, o si que finalmente las instituciones tengan prevista esta perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en sus actuaciones para poder, digamos, llevarlas a cabo. La que sigue. ¿Cuál es a partir del año 2000, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que es quien monitorea y da seguimiento a la convención, empezó a generar observaciones generales. De este año a exactamente este mes, porque se han publicado 25 observaciones generales. La última, que es la número 25, que se acaba de publicar, como les digo, apenas hace un mes, está dedicada a los niños y las niñas y los adolescentes y el entorno digital. Aprovecho para invitarlos. Vamos a estar aquí en la comisión el día 27 de este mes presentando esta observación con el presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, naturalmente todo por Zoom, ¿no? Les mandaba la invitación para, sería interesante que nos acompañaran para ver de qué se trata esta última observación. Pero bueno, iniciando las observaciones, la número 5, que se emite en el 2003, es exactamente sobre medidas generales de aplicación. Y no podríamos, a ver, las observaciones, si bien no son,
son básicamente, se generan para actualizar las miradas en torno a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para hacer un marco interpretativo, ¿no?, de lo que está en la convención, y básicamente son muy útiles. Por ejemplo, un principio, procedimiento y derecho que tiene que ser, que es fundamental para entender el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, es el principio del interés superior. Y hay una observación específica, por ejemplo, del interés superior. O, por ejemplo, en la observación general número 7, ¿no?, que tiene que ver con los derechos de niñas, niños, de las niñas y los niños en primera infancia. Como ustedes saben, en la convención no hay una delimitación específica para niños pequeños, es decir, de 0 a 6, ¿no? Y esta observación delimita eso, pero, por ejemplo, esta observación es muy importante porque además delimita el sentido de familia de la convención. Es decir, el derecho aquí, en esta observación, se ve la argumentación del Comité de los Derechos del Niño, diciendo que para el comité y por lo tanto para la convención, hablar de familia no es hablar de la familia tradicional solamente, sino de todos los arreglos familiares existentes, incluyendo lo que es la familia no consanguínea, es decir, todo lo que tiene que ver comunitario. Esto es muy importante, por ejemplo, en términos de interpretación, para ver cómo abordamos el derecho a la familia. Y bueno, regresando a esta observación número 5, que es sobre medidas generales de aplicación, es muy importante el poder revisar qué está planteando esta observación sobre el sistemas de protección, porque son, digamos, traen las bases de quienes tendrían que estar involucrados, de qué tendría que estar contemplado en este sistema, que considera como un sistema formal e informal, dado que entre los actores que involucran este sistema de protección, naturalmente están las familias, los propios niños, las comunidades, además del Estado y el componente internacional, ¿no? Está conformado, según esta observación, por leyes y políticas, por servicios, por capacidades, coordinación, responsabilidad, el círculo de cuidado y naturalmente conformado también en lo que corresponde a los propios actores a los que va destinado, es decir, hacia las niñas, los niños y los adolescentes. La que sigue. ¿Qué nos plantea esta observación? Que debería tener los sistemas de protección integral, mecanismos independientes de vigilancia, o sea, de monitoreo, un sistema de difusión y sensibilización respecto a los derechos de la infancia, tiene que ver con básicamente promoción de derechos humanos de infancia, la generación y la conformación de recursos humanos especializados en este grupo etario, ¿no?, recursos económicos suficientes para financiar políticas, programas y servicios, y la generación de protocolos y estándares de actuación y prestación de servicios, así como la gestión y tratamiento de casos en los mismos. Esto vamos a ir viendo cómo se ha ido traduciendo y cómo se traduce en el sistema de protección mexicano. La que sigue. El enfoque, como ya lo decíamos, es un enfoque que habla de promoción, es un enfoque que habla de prevención de las violaciones de derechos humanos hacia niñas, niños y adolescentes, su protección a riesgos, ¿no? Un elemento importantísimo del sistema que es todo el enfoque de restitución de derechos, la reparación y rehabilitación y la justicia a través de la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos hacia niñas, niños y adolescentes. La que sigue. ¿Cuál es básicamente, esto corresponde a la observación general número 5, que como les digo es importante retomarla y repasarla en cuanto a pesar de que es del 2003, porque de hecho retoma parte de la experiencia normativa que ya se había venido generando a lo largo de muchos países y de lo que ya se venía operando en muchos países ya con una década de operación. ¿Qué es un sistema de protección integral? Según la UNICEF,
es el conjunto de leyes, políticas y servicios necesarios en todos los ámbitos sociales, especialmente el ámbito de bienestar social, la educación, la salud y la justicia, para apoyar la prevención de los riesgos relacionados con la protección y la respuesta en este sentido. Y para el Instituto Interamericano del Niño, es básicamente un diseño organizacional y operativo concebido para la implementación de las políticas públicas de infancia y adolescencia, que básicamente se basa en lo que ya ahorita estuvimos platicando rápidamente, que es la Convención de los Derechos del Niño. Se entiende entonces por protección integral de la infancia al conjunto de órganos, entidades, mecanismos e instancias a nivel nacional y regional y local, orientados a respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de niñas, niños y reparar el daño ante la vulneración de los mismos establecidos por las legislaciones nacionales de infancia. Eso básicamente sería la definición de lo que es un sistema de protección integral. Entonces, ¿cuáles son el marco para la construcción? Pues de entrada, uno, reconocer que en el centro de la construcción de estos sistemas están los niños, las niñas y adolescentes como titulares de derecho y básicamente como sujetos a una garantía integral de sus derechos, ¿no? El deber de respeto, protección y garantía de estos derechos, ¿no? Y las obligaciones, por un lado, del Estado de adoptar una política nacional para atención de estos derechos de niñas, niños y adolescentes, que involucre un diseño de institucionalidad, ¿no? Desde órganos coordinadores, órganos e instituciones que permitan atender de manera directa casos, ¿no? Y sobre todo algo que generalmente se queda rezagado, que son estructuras participativas de niñas, niños y adolescentes, ¿no? También comprende, digamos, para el marco de la construcción de estos sistemas, que tenemos que tener sistemas de protección de derechos a nivel local, ¿no? Y, un subsistema, ¿no? Que permita hacer frente a la violencia, abuso y explotación y negligencia. ¿Para qué? Para adoptar medidas de protección, ¿no? En este caso, en México, esto se está contemplado y es parte de los logros de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuando separamos lo que es la parte del sistema de protección integral de la parte del sistema de protección especial, ¿no? Que tiene que ver exactamente con estos grupos. Y finalmente el otro elemento tiene que ver con sistema de justicia, ¿no? Y protección, ¿no? Básicamente cómo estaría integrándose el sistema de protección a partir de esto, ¿no? La gran coordinación, el sistema de protección especial y lo que tiene que ver con justicia, que generalmente está enmarcado con cuestiones de justicia adolescente. Tiene que incorporar actores no estatales y estructuras comunitarias, ¿no? Y obligaciones jurídicas relacionadas a aspectos económicos. Y esto tiene que ver más que nada con cuestiones presupuestales. Y de hecho avances son como los que hemos tenido en algunos, bueno, que se tienen a nivel federal y ustedes también lo tienen a nivel local, que son el poder hacer presupuestos, básicamente análisis de presupuestos y presupuestos basados en qué se destina para la infancia, para que básicamente se cumpla uno de los principios esenciales y es la aplicación del interés superior exactamente en la parte presupuestal. Y como en cualquier marco de derechos, pues los elementos de progresividad y no regresividad. La que sigue, por favor. Este sistema de protección especial frente a violencia, abuso y explotación y negligencia contempla básicamente todo lo que tiene que ver de lo que tenemos que hacer para poder tener un foco en términos de la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y aquí es muy importante esta separación que les comento que sí es muy clara en la ley general, en nuestras leyes de derechos de niñas y adolescentes en nuestro país, y es separar estos sistemas. Sobre todo es importante porque esto logra
digamos, separar que lo que, por ejemplo, hace la asistencia social, ¿no? Y lo que hacen los DIF tradicionalmente, ¿no? Tiene que ver con el sistema de protección especial, ¿no? Son básicamente su atención tiene que ver con estas, digamos, obligaciones reforzadas del Estado a brindar protección sobre aquellos niñas, niños y adolescentes en riesgo o en situación de alta vulnerabilidad, en donde la asistencia social es un elemento fundamental, pero no constituye, o sea, la protección especial no es únicamente, es decir, es una parte del sistema de protección general, pero no lo puede sustituir. Solamente es una parte, y bueno, y ustedes en Chiapas lo tienen, si digamos, si se ve claramente, no nada más en cuestiones como tiene que ser las medidas reforzadas de protección especial que tienen que tener, por ejemplo, la niñez indígena, sino sobre todo ahora, y bueno, de hace buen tiempo y desde siempre que ustedes han tenido, y hoy en crisis, todo lo que tiene que ver con población, niñez migrante, ¿no? Ese tipo de población, ¿no? Son los que son sujetos o deberían estar sujetos al sistema de protección especial, ¿no? Y en este caso, a lo que también nuestro sistema de protección mexicano establece o prevé, que son las procuradurías de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes. La que sí. Esto hay, además de toda la parte, digamos, de atención, proveer y esta parte, digamos, general, estos sistemas de protección especial, ¿no? Deben de contemplar el mecanismo de gestión de casos, ¿no? Procedimientos y protocolos, circuitos institucionales para dar carácter integral a la actuación, ¿no? Y asegurar el registro de todo lo que está haciendo el sistema de protección alrededor de este sistema de atención especial. Aquí, en este caso, todavía tenemos muchísimo rezago en lo que tiene que ver con cómo se articula y cómo se hace se interconexiona la coordinación interinstitucional. Entonces, como ya había yo adelantado, cómo se genera la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes. Lo primero es que nosotros teníamos una ley federal desde el 2000, si ustedes se acuerdan, algunos, y esta ley federal, digamos, se quedó como su carácter de federal, marcó que hubiera muy pocos avances en términos, hasta en el nivel normativo a nivel local, ¿no? Todavía cuando llegamos a la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes en el 2014, todavía había entidades federativas que no estaban, digamos, no estaban homologadas a la ley federal en ese entonces todavía vigente, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos al 2014? Pues primero con un marco que en términos, digamos, de visión, pone la mesa mucho más clara de por qué tendríamos que estar modificando nuestra ley, y esos son el artículo primero y el artículo cuarto, pero también, sobre todo en ese año, no en junio, pero en agosto, septiembre de ese año, se aprueban las modificaciones al artículo 73 constitucional, ¿no? Básicamente, con este reordenamiento constitucional se establecen las atribuciones, ¿no? Y las competencias que podríamos tener a nivel federal para crear una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, estamos hablando de que, digamos, los elementos para poder entender este cambio de consolidado normativamente, que es nuestra Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, lo tenemos que entender y regresarnos a lo que pasó en el 2011 para que esto pudiera suceder en diciembre del 2014, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes? Como
les dije, establece perfectamente la división y la necesidad de articular un sistema de protección integral que estaría, y también la necesidad de entender sus diferencias con el sistema de protección especial y por lo tanto, digamos, la diferenciación entre lo que uno abarca y el otro abarca, ¿no? Entonces, por un lado, ordena el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, conocido como CIPINA, ¿no? Y, digamos, la creación de un Sistema Nacional de Información y de un Programa Nacional de Protección a la Infancia. Y por el otro lado, ¿no? Establece y ordena la creación de las Procuradurías de Defensa de Niñas, Niñas y Adolescentes dentro del otro sistema, que es el Sistema de Protección Especial. El hecho de que sea una ley general implicaba que a estas disposiciones que trae consigo la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes son obligatorias para los tres niveles, tres poderes de gobierno y para todos los órdenes de gobiernos a nivel municipal, estatal y federal, además de los organismos públicos de derechos humanos, la familia, la sociedad y el sector privado. Y básicamente son el alcance de la ley es eso, sus atribuciones nos competen a todos y a todas, ¿no? Y básicamente, como les digo, sí es importante el establecer que esta ley nos da la primera ruta para entender las diferencias entre el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes y la especificidad de los sistemas de protección que conforman este sistema, pero que requieren de otra institucionalidad y de otra visión, además de lo que es el sistema. ¿Cuáles son los elementos generales de esta ley? Pues lo venía diciendo, el Sistema Nacional de Protección Integral, el Sistema Local de Protección Integral, ¿no? Que son estos CIPINAS estatales y CIPINAS municipales, como el Sistema Municipal de Protección. Ya nos adelantaba el presidente de la comisión que en el caso de ustedes, pues van a un buen ritmo de 125, llevan 85, dijiste, Juanjo. 68, perdón, Ash. Vamos en 68 ya normalmente constituidos. Perfecto. Sí. Entonces, básicamente, exactamente están en la parte de cómo aterrizan este sistema. Y si ustedes se dan cuenta en este mismo esquema, del lado derecho están las procuradurías locales de protección, ¿no? Estableciendo que tendríamos que tener una federal, una a nivel estatal y al menos áreas especializadas o de primer contacto en cada uno de los municipios. Y esta parte, que es de las partes más descuidadas, nos está dejando flojo básicamente en cómo estamos operando los sistemas de protección especial, ¿no? Y ustedes seguramente ahorita que podamos avanzar un poco van a tener muchísimos ejemplos en situaciones de niñas, niños y adolescentes y sus derechos, cómo estamos quedándonos cortos de la institucionalidad de protección específica de sus derechos que está establecida como sus obligaciones en la ley. Los sistemas, el CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección, pues está conformado por todas las áreas de gobierno. Básicamente estamos hablando no un sistema operativo, sino un sistema programático. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros CIPINAS no operan o no están, digamos, pensados en la ley ni pensados en esta articulación como una institucionalización, ¿no? Están pensados en el nivel, ¿se acuerdan de las 3 dimensiones? Están pensados en el nivel programático. ¿Qué quiere decir esto? Son los CIPINAS y este sistema, gran sistema nacional de protección y esta institucionalización de este sistema se queda en un nivel programático. ¿Qué quiere decir? Tiene y tendría
que está realizando acciones como la transversalización del enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en los programas institucionales, el que todos los programas y toda la planeación estatal tuviera este enfoque de niñas, niños y adolescentes como prioritario, el poder hacer articulaciones entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, por ejemplo, para poder atender primera infancia, ¿no? No podríamos hacerlo si no están articulados, incluyendo también las Secretarías de Bienestar Social. Y entonces, toda esta parte que es como el andamiaje programático, si es todo lo que tiene que ver con cómo involucras una mirada y una acción que lo que haga es que las políticas públicas universales tengan este enfoque de infancia, se hace a través del CIPINA. Aquí está el encargado, digamos, de tener esta mirada programática para la creación de estos sistemas de protección integral, la que sí. Por el otro lado, ¿no? Están las instituciones, procedimientos y medidas de protección especial, como ya les decía, y aquí no es programática. O sea, lo que toca al sistema de protección especial no es programática, es operativa, ¿no? Se queda a nivel exactamente de generar institucionalidad para operación, ¿no? Entonces, en sentido estricto está pensado que las procuradurías de protección, ¿no? Serían las responsables de gestionar y articular servicios adecuados a medidas de atención a protección especial urgentes y medidas de protección especial derivadas del tipo de población que la requiere, ¿no? Entonces, básicamente su labor es detectar los derechos vulnerados o restringidos, ¿no? Constituir, y eso es súper importante, ¿no? Construir un plan de restitución de derechos, ¿no? Decidir, en su caso, si hay que generar medidas especiales y urgentes de atención, ¿no? Y además de todo, representar en suplencia o coadyuvancia a los niños, niñas y adolescentes en procedimientos judiciales y administrativos. Como verán, este es el sistema local. O sea, este es el sistema que supuestamente tendría que estar funcionando para exactamente poder decir que estamos avanzando en las garantías específicas de derechos de niños y adolescentes en situación de alta discriminación o vulnerabilidad, ¿no? Y desde mi punto de vista, no sé, ojalá ahorita tengamos tiempo de platicar qué está pasando en Chiapas, ¿no? Este es en lo que menos hemos avanzado en el transcurso de estos años, a partir del cual creamos esta normatividad, como es la ley, las leyes de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. La que sigue. Como les decía, la Procuraduría debía detectar y recibir casos, elaborar el plan de restitución integral de derechos y representar, proteger y defender legalmente a niños, niñas y adolescentes. Aquí tendríamos que dar seguimiento, verificar que eso está cumpliendo y documentar en expedientes los derechos restituidos a niñas, niños y adolescentes. Aquí, en ese caso, poder cerrar los casos. Aquí tendríamos que preguntarnos qué tanto estamos haciendo y se está haciendo eso tanto en las procuradurías a nivel local como en las áreas correspondientes a nivel municipal. ¿Va que sigue? Volvemos a lo mismo y no me cansaré como de presentarles, digamos, las diferencias entre el sistema de protección integral y los sistemas de protección especial en este caso, ¿no? Y qué es lo que compete. Mientras la Procuraduría determina, ¿no? Las otras instituciones deben ejecutar, ¿no? Mientras, digamos, representa con suplencia, ¿no? No presta. Otras instituciones son las que prestan servicios directos, ¿no? Articula y gestiona, ¿no? Que haya servicios. Es decir, no, las procuradurías no tienen por qué, por ejemplo,
operar el plan de restitución de derechos, tienen que diseñarlo y son otras instituciones las que tienen que operar este plan de restitución de derechos. Su función es coordinar las medidas de protección especial y restitución integral, es decir, tendrían que servir como conectores, ¿no? No ejecutar las medidas, ¿no? Y mientras que todas estas instituciones que involucrarían este plan tendrían la obligación de informar, las procuradurías de protección tendrían que dar seguimiento a partir de esta información. La que sigue. ¿No? Y, pues bueno, las medidas de protección son todas las acciones y servicios, incluidas las medidas urgentes, pero no únicamente estas, dirigidas a la protección de derechos vulnerables o restringidos, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, si ustedes me preguntan ahorita un caso muy cercano a ustedes y es todo lo que está pasando con niñez migrante, ¿no? Tendría que caer exactamente en este sentido, tendría que caer en este tipo de visión de protección y de este sistema que supuestamente debería de estar funcionando. Se requeriría exactamente planes de restitución integral para cada uno de estos niños y estas niñas y estos adolescentes en situación de migración. La que sí. Básicamente, quizá con lo que son las medidas urgentes, ¿no? Esto tendría que estarse trabajando no nada más a mediano plazo, sino a muy corto plazo, y por eso están determinados que dentro de estas medidas de protección integral hay algunas de protección especial, hay algunas de restitución que son medidas urgentes, ¿no? Algunas, por ejemplo, que son digamos, parcialmente, si tienen otra temporalidad, podrían ser las referidas a niñas, niños y adolescentes en situación sin cuidado parental y en situación quizá a procesos de adopción, ¿no? Que no tendrían el carácter, por ejemplo, de medidas urgentes como las que están previstas también como funciones en las procuradurías. ¿La que sigue? ¿No? ¿Cuáles son los elementos para determinar las medidas de protección especial y restitución integral de derechos? Pues, digamos, estos son los que están establecidos en el artículo 123 de la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes. La detección, el diagnóstico, la determinación, el plan de restitución, el acordar y coordinar y el seguimiento, y eso ya lo desarrollamos, digamos, en las partes anteriores. La que sí. ¿Cuál es el papel de los organismos públicos autónomos de derechos humanos en la promoción de derechos de niñas y adolescentes? La que sigue. Y aquí nos vamos a la observación general número 2 del Comité de los Derechos, que nos está planteando el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción de los derechos de niñas y adolescentes. 1, realizar investigaciones sobre cualquier situación de violación a derechos de la infancia, efectuar indagaciones sobre asuntos relativos a los derechos de la infancia, preparar y publicar opiniones, recomendaciones e informes, mantener en examen la adecuada y eficacia de la ley y la práctica en relación a la protección de los derechos de la infancia y promover la armonización de la legislación, los reglamentos y las prácticas con la convención, los protocolos facultativos y demás instrumentos internacionales. Digamos que este es el gran paraguas de lo que nos compete a las comisiones de derechos humanos o a las defensorías o a cualquier organismo, digamos, del sistema no jurisdiccional de protección a derechos, ¿no? Cuando, digamos, accedemos a la vigilancia de las personas encargadas a formular las políticas públicas, a examinar y vigilar, informar sobre la implementación de la convención por parte de los estados. A ver, aquí me quisiera detener, tenemos la atribución de hacer lo que se llaman informes sombra, ¿no?
y también participar en todo lo que tiene que ver con la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones específicas a nuestro país con relación a la convención. Estamos cerca ya de que México dé cuenta de su quinto y sexto informe a la Comité de los Derechos de los Niños de la ONU. Esto va a suceder, suponemos, no se nos pasó el tiempo, o sea, México entregó tarde y por lo tanto se tuvo que reprogramar, y estamos pensando que puede ser hacia febrero del año que entra, que México ya tenga que estar ahí, digamos, defendiendo el informe que presentó. Este informe lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene que ver con nuestros cumplimientos a nuestras obligaciones con el Comité de los Derechos del Niño. Y hay tiempos, por lo que nosotros tenemos, digamos, conocimiento, habría tiempos hacia todavía el último trimestre de este año, de que podamos entregar, digamos, notas informativas, informes sombra o informes alternativos hacia el comité, vinculados exactamente con este últimos reportes del avance que tenemos en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Eso podemos decir, está en nuestras atribuciones, y pues ahorita tenemos en temporalidad la oportunidad de poder participar ahí. Atentamente invitados, ¿no? Fomentar la comprensión y la toma de conciencia sobre la importancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, básicamente acciones de difusión, y emprender procedimientos judiciales para reivindicar los derechos del Estado, de infancia en el Estado, o brindarles asesoría jurídica, ¿no? Y facilitar a los tribunales sus conocimientos sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, entre otras cosas, pues aportando amigos curi, ¿no? La que sigue. Por su parte, la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes prevé en su artículo 140 que tengamos, tanto la Comisión Nacional como nosotros, en el ámbito de nuestras competencias, establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ustedes también lo tienen en su ley estatal, ¿no? La que sigue. ¿Y por qué es importante? Y cuál es, con esto estoy finalizando para poder tener espacio para platicar con ustedes. ¿Cuáles serían, digamos, los elementos que tendríamos, lo que tendríamos que estar, digamos, desarrollando en este marco de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes? Porque también lo que es importante es considerarlos como parte del sistema de protección, tanto del sistema de protección integral como el sistema de protección especial. Fundamental nuestro trabajo para poder echar a andar, sobre todo, el sistema de protección especial. Entonces, tenemos, digamos, la oportunidad de generar mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes dentro de nuestros organismos, ¿no? Que trabajen sobre la promoción, la protección y la supervisión de los derechos de niñas, niños y adolescentes. A tu vez, naturalmente, tenemos nuestras áreas de defensa, ¿no? Alrededor de esta focalización en este grupo etario, pues que representa casi una tercera parte de la población del país, y en su estado sí llega a la tercera parte, tiene una mayor proporción todavía en esta población. O sea, no estamos hablando de actores mínimos, estamos hablando de un sector de la población relevante y, como se pone aquí en este diagrama, estratégico, ¿no? Entonces, digamos, tenemos muchísimas aristas dentro de la parte de defensa, también la parte de recomendaciones, la parte de recomendaciones generales vinculadas a esta parte. Y como les digo, yo creo que hoy por hoy, muy preeminentemente, está el cómo ayudamos a echar a andar este sistema de protección especial. De entrada, porque nuestras, digamos, las contrapartes estatales o gubernamentales
que tienen que realizar, por ejemplo, planes de restitución de derechos, no saben de qué se trata. Y nosotros sí sabemos, ¿no? Y creo que esas son de las grandes aportaciones que podemos hacer desde nuestras comisiones. Yo creo que lo dejamos por ahí para ver si todavía nos da chance de platicar un rato. Muchas gracias, doctora, por esta brillante explicación y le cedería el micrófono al presidente para algunos comentarios que quisiera realizar. Por favor, licenciado. Gracias, Elenita, muchas gracias. Creo que nos has logrado dar en pocos minutos un gran repaso que yo te agradezco muchísimo porque realmente es un tema muy amplio, muy sensible y nos ha llevado de una manera profesional a entender claramente los sistemas. Yo creo que tenemos que ser muy estudiosos. Yo quisiera pedirle a Elenita, ¿sí?, que por favor incluyamos en nuestras pláticas de los lunes, ¿sí?, así como hemos hecho los estudios o los análisis, por ejemplo, que tenemos cada 2 semanas de la deporte interamericana, que hagamos el estudio de la observación, que todo nuestro personal las conozca y las analicemos. Nos ha hecho muy clara la separación, la maestra Nacheli, ¿sí?, de los sistemas de protección integral y los sistemas de protección especiales, su especificidad, hay que estudiarla. Yo creo que tenemos que meternos más, y bueno, nos ha llevado, creo que es una plática, además de amena y cómoda, muy amplia, nos ha llevado a verlas, bueno, inició desde las 3 dimensiones, y verlo así, porque a veces nos quedamos solo en la dimensión normativa y ver qué cosa es lo que dice la ley, pero no vemos la dimensión programática, la dimensión institucional y las responsabilidades. Lo mismo, por ejemplo, en el tema de las medidas, ¿sí? Las funciones de la Procuraduría totalmente diferentes a las funciones de las instituciones del Estado, donde tienen que aplicarse y ejecutar esas medidas. Yo creo que nos has dejado en tarea, Nash, yo te lo agradezco muchísimo y qué bonito este cierre. Yo agradezco este cierre final donde nos pone claras las responsabilidades como organismo público de derechos humanos, desmenuzar toda la responsabilidad que nos implica el artículo 140. Yo creo que es muy clara, Nash, en el papel de los organismos públicos. Yo la verdad estoy muy, muy agradecido. Quisiera no extenderme palabra porque supongo que deben haber algún comentario, y yo solo le pediría a Nash si no parte en alguna de sus sesiones la aprobación que se hizo el pasado 15 de abril en el Sistema Nacional de Búsqueda que coordina la Secretaría de Gobernación, que aprobó pues el proyecto adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Yo creo que este es un paso también importante, si nos lo pudieras comentar, Nash. Yo creo que vale la pena porque es reciente y bueno, que todas las compañeras y compañeros estemos enterados de esto. Yo no tengo más que agradecerte muchísimo, muchísimo. Quiero dejar deben haber algunas otras personas interesadas en hacer uso de la palabra y esta confianza que Nash nos da de poder platicar con ella, pues es una gran oportunidad, ¿sí? Entonces, para no cerrar la oportunidad, los dejo y tú
coordina, no sé si quien desea su escrito. Gracias, presidente. A continuación, voy a cederle el uso de la voz para que pueda realizar su intervención al maestro Alfredo Ruano Ortega, quien es visitador general especializado en la atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes de esta comisión. Le escuchamos, maestro Alfredo, por favor. Maestro Alfredo, ¿sí nos escucha? Creo que hay algún temita ahí con el audio del maestro. La siguiente pregunta nos las va a realizar la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias. Gracias, Elenita. Muy buenos días, doctora Nash. Es un gusto saludarla a través de este medio y escucharla. Sobre todo, muchas gracias por su ponencia. Saludo con respeto a mi presidente y a todas mis compañeras y compañeros que están este día. Pues nada más para preguntarle, doctora, ¿cuáles considera usted que son los retos más importantes para la implementación de los IPINAS? Como usted bien dice, el detalle está en los IPINAS municipales con estos cambios recurrentes de administración cada 3 años, pero me gustaría que fuéramos un poco más allá, porque no se trata nada más de temas de administración municipal, sino del cumplimiento y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces me gustaría conocer su opinión en cuanto a estos retos que tiene la instalación de los IPINAS. Muchas gracias. Adelante, doctora, si gusta contestar la pregunta. ¿Quieres que le conteste uno a una? Ok, a ver, de entrada, sí quiero retomar lo de lo que estaba solicitando Juan José, y ya tienen les mandamos si no lo tienen de todo modo, les mandamos lo que se publicó del protocolo homologado de búsqueda a niñas, niños y adolescentes. Yo creo que la verdad es importante retomarlo, es decir, es un protocolo de avanzada. El problema que yo veo es que, como ustedes lo saben, estábamos como articulando y tratando de articular a través de un sistema como es el sistema de alerta AMBER, ¿no? Que es básicamente casi lo que está haciendo el protocolo, es decir, no le llamémosle así, hagámoslo igual, pero en el fondo es básicamente como en el derecho a ser buscado no puede haber estrategias más que articuladas y sobre todo una visión de atención inmediata, ¿no? Entonces, creo que es un buen esfuerzo el tener la generación de esto, pero si no avanzamos y no trabajamos casi la misma ruta de lo que teníamos, pues de nada va a servir lo bonito que se ve en papel, ¿no? Y porque nos vamos a seguir enfrentando a esto. Yo no sé si ustedes, me supongo que les sucede igual, ¿no? Nosotros acá decimos, a ver, tú me activas de inmediato. Tú me activas de inmediato. No me importa que ya sabemos, por ejemplo, aquí en la ciudad, que si es niña o niño, de 8 de cada 10 casos estamos hablando de disputas familiares, ¿no? Entre la pareja, que si ya se fue con uno, que si el otro se los cogió de la escuela y se los llevó, lo que ustedes manden y gusten. Y no me importa que de 8 de cada 10 adolescentes, una ya se fue con el novio, otra se enojó con su mamá, otros decidieron irse de reventón con sus amigos. No me importa que sean 2 de cada 10. Tú me la activas. O sea, pero hay una resistencia, por lo menos aquí, de parte de la Fiscalía, ¿no? De hacerlo así. Y entonces lo hacen al ojo, ¿no? A su ojo estigmatizado, y ustedes lo saben igual, ¿no? Y entonces, con eso, pues perdemos oportunidades de un criterio fundamental para la búsqueda, en general en adultos y niños, y naturalmente en niños, que es el tiempo.
Entonces, creo que esta parte de si lo vuelve a marcar este protocolo, pero si tenemos que seguir avanzando desde nosotros, desde cómo a través de recomendaciones, pero a través de conciliaciones, pero a través de capacitaciones, volvemos a insistir, ¿no? En que tiene que ser de inmediato y que tiene que ser con ese carácter, ¿no? El derecho a ser buscado inicia desde ese momento inicial, ¿no? Entonces, pues por ahí la estaría yo viendo. Les mando el protocolo, ¿no? Ojalá desde las comisiones podamos empujar que lo establezcan, pero creo que las barreras que nosotros ya conocemos, esas van a ser las que sigan persistiendo. Luego, a ver, Claudia, retos para los CIPINAS. Yo creo que aquí lo importante de entrada tiene que ver con el andamiaje, que si bien es cierto, naturalmente tenemos una circularidad entre quienes llegan a los municipios, van cambiando cada 3 años, pues es como pensar que naturalmente que hay instituciones en los municipios que se quedan no importando quién llegue, ¿no? Y creo que ahí es donde donde tendríamos que empezar como a meterle batería. No es nada más que los instalen, porque nos pasó también aquí a nosotros con las alcaldías, ¿no? Ya teníamos avanzado algunos, vino el cambio y no operaron ahora sí que llamados a misa y volvimos a empezar de cero, ¿no? Y yo creo que ahí lo que tendríamos que empezar a empujar es la institucionalidad. Decir, a ver, no, si lo metes digamos, como parte del paquete, así como no puedes dejar de tener abierta el área que atiende educación en el municipio, ¿no? No puedes dejar de tener el CIPINA operando, ¿no? Pero además entender que los CIPINAs, sobre todo lo que imprimen, es lo que yo les decía, imprimen cuestiones programáticas, ¿no? Entonces, tampoco requieres si requieres de tenerlo institucionalizada para que operen los sistemas de te sientas a la mesa y articulamos trabajo y fundamentamos esta visión, ¿no? Entonces, no, ni siquiera presupuestalmente le sale caro. Es más de voluntad política y entonces creo que ahí tendríamos que estar empujando por la otra parte. Quisiera, no sé, María Elvira va a participar o le contesto. También el maestro Alfredo ya está aquí con nosotros. Si me permite, doctora, darle la palabra y ya ahorita retomamos la pregunta también de la visitadora Marta Laura y de la compañera Elvira. Entonces, por favor, adelante, maestro. Le escuchamos, por favor. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Pues una interesante charla, ¿no? Sin duda, el tener una experta, una precursora en el tema de la niñez, la defensa de los derechos de la niñez, nos da mucho gusto, ¿no? Digamos que del planteamiento que yo haría, me gustaría escuchar un poco la opinión de cuál es el papel que están asumiendo los organismos de defensa de derechos humanos, los institucionalizados, con respecto a las recientes reformas que se hizo a la ley de migración, por ejemplo, ¿no? Tenemos en puerta una implementación de una reforma que desafortunadamente una de las cosas que hay que señalar, ¿no? Viene muy bien estructurada, se cumplen con algunos presupuestos, unos compromisos que tenía el Estado mexicano. Sin embargo, el presupuesto, ¿verdad? Que inclusive los transitorios señalaban debían de ser la vía para poder materializar, ¿verdad? Pues está siendo parte del obstáculo de una muy buena implementación, sobre todo atendiendo al tema migratorio, ¿no? El fenómeno está latente, ¿no? La pandemia de alguna manera redujo ese flujo de personas que pasaban por nuestro país, pero tenemos retos, ¿no? Particularmente en Chiapas, digamos, venimos trabajando el tema, estamos coordinados con la Procuraduría de la Defensa de la Familia, ¿no? Con el DIF, ¿no? Tenemos una vinculación buena, pero ¿qué va a pasar con el resto de las entidades federativas, ¿no? ¿Cómo están asumiendo esta parte de hacer la protección de niñas, niños
y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados. Y pues aprovecho para agradecer toda la exposición, bastante buena. Muchas gracias y saludos, maestro. Gracias, maestro. Doctora, ¿gusta que se le planteen las otras preguntas o desea responder? Si quieres de una vez para contestar todas un jalón, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Nos pregunta la visitadora general especializada en asuntos indígenas, la maestra Marta Laura, ¿cuál es el impacto real que se puede ver en la práctica que ha tenido el CIPINA a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Y también la pregunta que nos hace nuestra compañera Elvira, que dice, ¿qué le correspondería hacer al CIPINA en su carácter de articulador y gestionador en cuanto a la deserción escolar y el trabajo de la niñez en situación de calle que va en aumento derivado de esta contingencia sanitaria? Y si hay alguna iniciativa o experiencia de buenas prácticas que podamos modelar. También nos pregunta el licenciado Alonso Lorenzo, ¿cómo siente usted de manera general la situación de los derechos humanos de las personas en situación de calle en la Ciudad de México? La escuchamos, doctora. Sí, con gusto. A ver, ley de migración, ¿no? Sí, pues sí. A ver, como bien decía Alfredo, digamos, los cambios que se aprobaron en diciembre y que se publicaron en enero de la ley de migración en cuanto a la prohibición de la detención de niñas, niños y adolescentes, ¿no? En situación de migración, entre otros, por sintetizarlo así, ¿no? Ya venían, ¿no? Venían en la ley general, ¿no? Estaba prohibido, ¿no? Digamos que estos aterrizan de mejor, digamos, lo aterrizan en esta normatividad y llegan, yo creo, desde mi punto de vista, digamos, el cambio y el reforzamiento normativo no vino acompañado de un cambio y un reforzamiento institucional, ¿no? Entonces, estamos ante una crisis mayúscula que ya está ahí, ¿no? Y que no tenemos el respaldo a nivel del país para poder atenderlo en sus dimensiones, ¿no? No están los recursos, no está la institucionalidad. Entonces, pues tenemos un grave problema enfrente. Naturalmente, a todo mundo aplaudimos las modificaciones, ¿no? Y el que estuviera ahí, pero también es cierto que por ejemplo, las mismas organizaciones que trabajan migrantes en lo cotidiano, desde enero estaban, finales de diciembre, muy preocupadas porque sabían que ya empezaban a recibir, les empezaban a mandar más y más y más niños y ellos no tenían capacidad. Y estamos hablando en diciembre, principios de enero. Para lo que es la situación ahorita, están totalmente rebasados, ¿no? Pero ya llamaba la atención sobre eso. Entonces creo que estamos ante un claro ejemplo en donde pues la normatividad no aseguró porque no teníamos un desarrollo de institucionalidad ni tampoco un respaldo presupuestal para poder operativizar lo que está en la ley. Realmente operativizarlo con el incremento y a la demanda, ¿no? Que hay, ¿no? Y la situación crítica. Entonces, ¿qué hemos estado? Por ejemplo, nosotros aquí en la comisión lo que hemos estado es, nosotros desde hace buen rato le apostamos mucho al trabajo con las organizaciones, con la red de albergues de sociedad civil de migrantes, ¿no? Y articulando su trabajo sigamos siendo mediadores con el gobierno, ¿no? Entonces diciéndole al gobierno, a ver, tales programas que tienes para personas en situación de vulnerabilidad, pues también son para los migrantes y los migrantes están siendo atendidos en los albergues y por lo tanto pues tienes que apoyarlos ahí, ¿no? Comida, cuestiones sanitarias, en algunos momentos articulaciones de seguridad, ¿no? En las colonias y todo eso sentados en mesas que tenemos mensualmente desde hace básicamente más de
casi 2 años, ¿no? Que han permitido articular eso. La constitución de nuestra ciudad nos lo favorece, porque la constitución marca que nosotros, digamos, somos garantes de derechos de quienes habitan y transitan por la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el que tú puedas tener el programa, no sé, de apoyo de despensas, pueda ir con población migrante, lo tenemos respaldado por nuestra Constitución. O sea, no hay que muchas veces pasa en las entidades que dicen, es que este programa está etiquetado así y no puedo apoyar a los otros, y es porque no, digamos, la normatividad les pone una barrera. En la ciudad no tenemos esa barrera, y eso es bien interesante y bien importante, ¿no? Como para poder desarrollar y articular sin que cueste específicamente el recurso etiquetado, sino el articular que pues son poblaciones igual de alta vulnerabilidad que se pueden seguir trabajando. Según lo que yo sé de compañeros de la zona norte, ¿no? Están trabajando igual en el apoyo, más bien ahí sí a las instituciones del DIF y todos los que están atendiendo ahorita niños migrantes, ¿no? Básicamente con presencia, con apoyo de promoción, y en esas rutas están, ¿no? Pero sí creo que pues nos están poniendo en una situación crítica, digamos, ahorita el escenario yo lo veo que está como más, a pesar de que coincido contigo que bajó el flujo, ustedes lo saben, este flujo se diversificó, ¿no? Las rutas se diversificaron hasta rutas más peligrosas, y ustedes seguramente tienen documentado, ya no es el Soconusco, ¿no? Están pasando por los Altos mucho más, ¿no? Están yéndose por rutas insospechadas, ¿no? Y que los colocan en situación de riesgo, pero que te permiten como este flujo que siempre ha sucedido, y ustedes lo conocen, de lo porosa que es la frontera, ¿no? Y ustedes además con tantos frentes, ¿no? Pues no pueden, digamos, es un reto mayúsculo el atender. La otra es que ya lo habíamos visto, y ustedes también, y ahí toca a que están viniendo muchísimos niños y niñas en primera infancia, muchos de ellos, acompañados. O sea, el fenómeno que ahorita está en Estados Unidos, el último reporte que hacen allá, ¿no? Es que de los 20,000 que ahorita tienen en centros, ¿no? El 68% son hombres, la mayoría de 12 a 17 años, y la mayoría vienen de el Triángulo, ¿no? Guatemala, Salvador y Honduras. Pero acá lo que nosotros estamos viendo, y ustedes lo tienen ahí en su casa, ¿no? Es los niños en primera infancia acompañados por su mamá, por su papá o por alguien adulto. No son no acompañados, como lo que está pasando allá. No. Estamos ante un fenómeno más, hasta más complejo, que además nos tiene un enfoque específico en niñez, ¿no? Entonces creo que esto es una agenda no nada más de migrantes, sino específicamente de niñez migrante, ¿no? Y pues sí, nos implican muchísimos retos. Dicen por ahí que ya están del DIF nacional ahí puestas sus oficinas, ¿no? Vamos a ver qué resulta, ¿no? Porque aquí lo que tendrían que estar haciendo es operar. Si yo, eso te podría comentar, Alfredo. De Marta, el impacto del CIPINA a favor de niñas y adolescentes. Yo creo que el primero, y hay que reconocerlo, es que se sientan a hablar de niños. A ver, la infancia, es decir, esta lógica, digamos, cultural que tenemos hacia los niños y adolescentes, pues es igual, digamos, traspasa no nada más a la parte privada, ¿no? Sino también lo público.
O sea, seguimos ante lógicas que piensan que minimizan la agenda de infancia, que no la ven como una agenda de desarrollo, que no la ven como una agenda de gobernabilidad, ¿no? Y entonces, o que la ven como si se pudiera heredar, es decir, si yo atiendo a los adultos y entonces hago, no sé, transferencias de recursos a los adultos, inmediatamente esto se va a ver reflejado en el bienestar de los niños que constituyen las familias de estos adultos. Y sabemos que eso no es cierto, ¿no? Las cifras de pobreza siempre nos están hablando de al menos, si tú ves pobreza en adultos y ves pobreza en niños, la diferencia puede llegar hasta 10 puntos porcentuales más en el porcentaje de niños pobres que de adultos pobres, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sí hay un impacto diferenciado, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener una mirada diferenciada, ¿no? Y entonces yo creo que lo primero que es un gran logro de disciplina, de todos los disciplinas, ¿no? Es que ponen en la agenda a las niñas, los niños y los adolescentes y sus derechos. O sea, el hecho mismo de que aunque no hagan nada, como sabemos muchas veces que pasa, o no pase nada, pero que se tengan que sentar una vez al mes, una vez cada 2 meses, a sentarse a hablar de ellos, en verdad, para mí es un logro. O sea, es un primer avance. Y creo que eso digamos, es un impacto real a favor de las niñas, niños y adolescentes. Lo es, porque como en toda la agenda de derechos, nosotros todos los que estamos aquí lo sabemos, una barrera fundamental tiene que ver con la barrera de quién defiende. Mientras la gente no se sienta que es sujeta de derechos y lo vea como tales, pues la verdad es que tenemos enfrente muchísimas más cosas para romper, ¿no? Entonces creo que eso para mí sería uno de los impactos fundamentales, ¿no? Por el que se sienten por lo menos a cerrar. ¿Qué quisiéramos nosotros, defensores de derechos, de que se avanzara en otras ramas de manera igual? Pero creo que pues finalmente también ha habido avances normativos, ha habido, digamos, pero institucionales, que luego van y vienen y bajan y suben, pero creo que eso es uno de los aportes fundamentales del CIPINA, y eso lo diría a nivel nacional. Elvira pregunta sobre primero, eran básicamente la parte del COVID, los impactos del COVID en niñas, niños y adolescentes. La verdad es que hay ahorita ya muchísima más información sobre lo que hay de impactos. De hecho, desde abril empezaron digamos, todos los señalamientos del sistema, tanto interamericano como el Sistema Universal de Derechos Humanos, con relación a tener miradas diferenciadas y con relación a infancia y los impactos en la pandemia, ¿no? Ya hay generación de mayor información dura al respecto. Hay una encuesta que se llama la COVID-19, les mando la liga, que tiene que ver con, si bien es cierto no le preguntan a niños, ¿no? Sí tiene que ver con el impacto económico en las familias donde hay niños y donde no hay niños. Entonces está súper interesante cómo está el impacto diferenciado en términos del COVID. Con relación a escuelas, pues están ahorita todos los análisis exactamente ya de cierre a la deserción escolar, ¿no? Y entonces ya tenemos datos duros también al respecto. Y desde la voz de las niñas, los niños y adolescentes, hay una encuesta de CEP, de la Secretaría de Educación Pública, del año pasado, con el impacto de educación igual en COVID. Esas se las podíamos hacer llegar, Andrea, por favor. Y también les podemos hacer llegar, les mandamos Infancias Encerradas, que es una encuesta a una consulta a 40,000 niñas, niños y adolescentes en el país que hicimos desde la comisión, donde trae algunas cuestiones habladas de ellos, ¿no?
por la voz de los niños y las niñas de cómo les está impactando. Entonces creo que hay bastante información por ahí. Lo que tú hablas, en términos de deserción y trabajo infantil, están los pronunciamientos ya de la OIT vinculadas a este proceso. Básicamente enmarcaba lo que tú estás planteando, Elvira. Hay una relación entre lo que estaba pasando en la escuela y lo que iba a impactar al incremento del trabajo infantil, tanto en dos ámbitos. El ámbito en varones, como siempre, en la parte del trabajo fuera de casa, y en las niñas, muy impactantemente, las labores de cuidado y las labores de sostenimiento de los hogares a partir de la deserción de niñas. Esto se combina con lo que ustedes saben, el gran impacto en las familias está haciendo en buena parte, no nada más en el trabajo formal, sino en un trabajo informal que generalmente hacen las mujeres, ¿no? Y exactamente esta feminización del impacto económico del COVID hacia las mujeres y al ingreso económico de las mujeres en el trabajo informal tiene un impacto directo en el trabajo infantil, en trabajos del hogar, por ejemplo, a niñas y adolescentes, mujeres, y en la salida al trabajo de niños en deserción escolar. Hay una, de las que conozco, hay una muy buena práctica en Chile a nivel local de un municipio en Chile, pues, en cuestión de deserción escolar, que son prácticas que se hacen de manera muy local, y es decir, hicieron todo un censo, o sea, empezaron a trabajar desde hace más de 6 meses con relación a qué estaba pasando con los niños que estaban dejando la escuela, y entonces se dedicaron junto con la autoridad educativa y las autoridades de bienestar del municipio, pues a hacer trabajo casa por casa, ¿no? Y llegar casa por casa y decir qué está pasando, por qué no está, qué tipo de apoyo necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? También hay algunas experiencias, que esas también te las mandamos, Elvira, con relación a no nada más el ya tener detectados, por ejemplo, dado la limitación en el acceso de tecnología, ¿no? El haber hecho kioscos, por ejemplo, ¿no? Para que los niños tuvieran acceso a este tipo de espacios, ¿no? Todas estas, para mí, las buenas prácticas con relación a deserción y impedir el incremento de trabajo infantil son locales. No conozco, la verdad, nacionales. Lo está haciendo la gente a nivel municipal, a nivel localidad, a nivel comunitario, ¿no? Pero sí es un problema grave, ¿no? Y bueno, a pesar de que, por ejemplo, ya va a haber un regreso paulatino, ¿no? Ustedes ya están ahí como en la antesala, ¿no? De todos modos, pues estamos hablando de lo que se llama el incremento a la pobreza educativa, ¿no? Así se denomina el concepto, y además a un incremento no nada más al trabajo infantil, sino a la situación de calle, ¿no? Algo que por lo menos en la Ciudad de México iba bajando, ¿no? Y ahí me ligo con lo que preguntaba Alonso para poder cerrar la participación, y es, en la Ciudad de México había habido una tendencia a partir de los 2000, ¿no? En una disminución de la participación de niñas, niños y adolescentes en la callejerización, ¿no? Es decir, lo que llamábamos entonces como niños de la calle, ¿no? Había estado cambiando de escenario, ¿no? Y esa era una tendencia constante hasta antes del COVID, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas en situaciones de calle que estaban denominadas como poblaciones callejeras, o sea, las que estaban en el estadio de vivir en la calle, ¿no? Eran jóvenes, más bien ya no adolescentes, sino jóvenes, muy vinculados a procesos de adicciones muy marcadas, ¿no? Que les arraigaban mucho la callejerización.
y adultos mayores. Eso hoy ha sido la tendencia que estábamos registrando, cada vez más personas mayores en calle, ¿no? Por procesos igual del el cambio en la curva demográfica. ¿Qué estamos viendo ahorita en COVID? Tenemos que hacer un corte a ver si esta tendencia sigue, ¿no? O estamos ya frente a un incremento mayor de niñez en situación de calle. Teníamos un incremento, ojo, entre estas situaciones, aquí les estoy hablando de callejerización en términos de población callejera, es decir, la que vive en la calle. Pero acuérdense que las situaciones de calle competen a muchísimos, y digamos, tienen varios matices, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los nómadas, ¿no? Estos nómadas son básicamente una categoría de, muchas veces estos sí pueden ser niños y adolescentes sobre todo, ¿no? Que están en su casa de lunes a viernes y luego de lunes a jueves y ya el viernes se van y sábado y domingo ahí andan callerijeando, ¿no? Y luego se regresan a su casa, ¿no? Ese tipo de cosas. La otra, el trabajo infantil en calle, que es diferente a la callejerización, ¿no? Y ahí, ese sí es el que seguramente, el que sigue teniendo mucha participación infantil y adolescente y seguramente pues irá incrementándose ahorita después del COVID, ¿no? Y con la parte de la deserción escolar, ¿no? Sobre todo, además, ahorita como punto débil en nuestras poblaciones de comunidades indígenas que trabajan en la Ciudad de México, que lo hacen en el sector informal y con participación familiar de niñas y niños y adolescentes en el núcleo de formalización. Entonces, pues por ahí estamos caminando. Ya en México, en la Ciudad de México, está planteado que para mayo empiece la vacunación tanto para personas en situación de calle como para personas privadas de libertad, ¿no? Y bueno, eso pues ya también es una buena noticia en cuanto a derechos de humanos de las personas en situación de calle. Y si me permites, Alonso, te mandaría alguna información con relación a esta parte de derechos humanos y poblaciones callejeras en situación de calle. De hecho, hay una observación hay un debate en el seno del Comité de los Derechos del Niño que tiene que ver, es una observación que tiene que ver con situación de calle, se las mando, ¿no? Específicamente niños, ¿no? Y ¿qué otra cosa hay? Está esa. Y les mando la información que tenga reciente, que tenga que ver con derechos de personas en situación de calle. Tenemos un protocolo nosotros, también se los mandamos. Muchas gracias, doctora. Y le cedo el uso de la voz al presidente de la Comisión Estatal de Chiapas, el licenciado Juan José Cepeda. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias nuevamente, Nash. Yo quisiera pedirle a compañeras y compañeros que tengan preguntas en el chat o que hayan quedado sin la posibilidad de preguntar, porque yo entiendo ya la agenda de Nash, me da mucha pena, ya son las 11, te agradezco muchísimo, Nash, que nos permitieras que a través de Andrea te las hiciéramos llegar y al bueno, un ratito ahí les pudieras contestar a quienes todavía están con la inquietud y que no tuvieron ya la oportunidad de hacer sus preguntas. Muchísimas gracias por tu intervención. Quiero reconocer no solo tu capacidad de conocimiento en términos del tema de niñas, niños y adolescentes, sino cómo tienes de clara la situación del país, cómo tienes de claro los temas específicos de cada una de las entidades. Lo que señalaste para Chiapas es realmente nuestra realidad, son nuestras prioridades. Efectivamente, lo que señalabas de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración que ahora están llegando
por rutas insospechadas, le llamas tú, algunas gentes les llaman veredas vecinales, caminos de extravío, pero ¿qué tienen en común estos caminos? Que solo los conocen quienes se dedican al tráfico de personas. Las familias, quienes vienen solos, vienen por el Soconusco, vienen por las carreteras normales, pero irse a los caminos de extravío es porque alguien ya los está explotando desde que salen de la zona del Triángulo Norte y entran por esos caminos vecinales a la República Mexicana por el estado de Chiapas. Realmente es una realidad lo que tú estás planteando y también lo que señalaste en relación al trabajo infantil, lo estamos viviendo en el estado a partir de la pandemia. Tenemos un enorme reto ahí. El tema de la deserción escolar o lo que señalaste, la falta de tecnologías, simplemente la falta de internet para que los niños puedan estar en la escuela, es una realidad. Chiapas es uno de los estados con menor acceso a la internet. Entonces, con esa enorme dispersión que tenemos en Chiapas, más de 23,000 comunidades con menores a 2,000 habitantes, pues no tienen el acceso al internet. Yo creo que lo tienes muy claro. Yo te agradezco nuevamente y abrigo la esperanza, igual que tú, que la llegada de la directora general del DIF nacional a Tapachula sirva, como lo señalabas, para los IPINAS. Cuando menos que se empiece a tocar ya el tema. Su presencia, ¿sí?, ayude a la mismo que sucedió con la ley. Una buena intención, un buen logro en la ley, pero faltan los recursos presupuestales, faltan las políticas públicas aterrizadas para materializarlo, pero bueno, es una buena intención. Yo creo que nos puede ayudar. Yo te agradezco muchísimo. Ya no me quiero extender. Decirte que acostumbramos entregar seguimiento de parte de la comisión a quien nos hace favor de compartir su experiencia como lo hiciste el día de hoy. Pero en tu caso no te lo vamos a enviar, lo vamos a guardar porque vas a venir. Ya nos dijiste que sí nos vas a cumplir esa gran regalo, esa oportunidad de que estés con nosotros aquí en Chiapas. Entonces, este reconocimiento que suscribimos a través de la presidencia, todos quienes tuvimos la oportunidad de estar contigo hoy, este reconocimiento te lo vamos a guardar físicamente y te lo vamos a entregar con un abrazo de todas y todos cuando nos hagas favor de estar aquí en Chiapas, que espero que sea muy pronto. La invitación es permanente, siempre, y mira, ese reconocimiento que aparece lo vamos a guardar. Físicamente lo tenemos, no es virtual, es real de corazón. Aquí te lo vamos a guardar y te lo vamos a entregar personalmente. Muchas gracias, Nash. Un abrazo. Acá, ustedes, paciencia, que ahí voy a llegar, ¿no? Entonces, ustedes guárdenlo, que ahí yo llego, y ahí con unos tamalitos me lo echo. Gracias, Nash. Buena semana para todos y todas. Esperamos con los brazos. Gracias, Juanjo. Gracias. Antes de despedirse, les invitaría por favor a activar sus cámaras para que nos podamos tomar una foto con nuestra invitada, si son tan amables, por favor. A quienes tengan acceso a la cámara, por favor encenderla para que podamos tomarnos una foto con la doctora Nayeli Ramírez. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Un segundo, por favor, vamos con la siguiente pantalla. Ya está. Muchísimas gracias, doctora, gracias, presidente, y gracias a todas y todos quienes se conectaron el día de hoy. Hasta luego, buen día, buena semana. Gracias, buen día.